Abdul Baha, la construcción de un nuevo mundo, de Amin Egea, capítulo 14. Tras el fallecimiento de Bahá'u'lláh, Abdul Baha se dispuso inmediatamente a realizar todas aquellas labores que tenía encomendadas como cabeza de la comunidad Bahá'í. Trabajó incesantemente, por ejemplo, en la extensión de la fe Bahá'í en diversos territorios del mundo. A finales del siglo XIX, la nueva religión ya estaba establecida en Europa y Norteamérica. En India y en Rusia crecía a pasos agigantados, y en Persia, pese a la persecución y la represión de las autoridades, la comunidad Bahá'í seguía creciendo con gran vigor. El número de personas de diversos países que se aventuraba a viajar hasta acá para ver en persona a Abdul Baha era cada vez mayor. Cuando las circunstancias lo permitían, algunas de esas visitas eran prolongadas. En otros casos, sin embargo, el celo de algunos gobernadores de la prisión hizo que las visitas tuvieran que ser muy breves. Entre quienes tuvieron ocasión de conocerle en persona en aquellos difíciles años, encontramos algunos de los primeros Bahá'ís de Estados Unidos, entre ellos Phoebe Hearst, la madre del magnate de la comunicación William Randolph Hearst. También recibió al afamado arquitecto canadiense Sutherland Maxwell, que se acabaría declarando Bahá'í, a varios misioneros cristianos, a políticos de la talla de William Bryan, quien fue 3 veces candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata y quien sería secretario de Estado, equivalente a ministro de Exteriores, bajo el mandato de Woodrow Wilson. El literato sueco Gustav Henrik Lundstedt, quien visitó Abdul Baha en 1902, lo describió como un anciano que es sencillo al tiempo que tiene un porte majestuoso. De cautivadora afabilidad, sus gestos y modales tienen una distinción poco común. Su mirada es como sus palabras, profunda y amable. Su barba es blanca y plateada. Él manifiesta en el grado más alto ese gran don al que llamamos personalidad. Escribió la británica Lady Drower, quien conoció a Abdul Baha unos años después. Su simpatía, su comprensión de la naturaleza humana, su poder de interesarse en cada alma humana que le pida consejo y ayuda, lo han hecho apasionadamente querido por su gente. Por encima de todo, posee esa sutil cualidad de la espiritualidad que es sentida más que entendida por todos aquellos con quienes entra en contacto. Otro visitante, el abogado neoyorquino Myron Phelps, logró permanecer en Acá cerca de un mes, tiempo que empleó en tomar notas para un libro sobre Abdul Baha. Al referirse a ese periodo, lo describió como uno de los más memorables en mi vida, pues no solo pude obtener una suficiente visión general de esta religión, sino que conocí a Abbas Effendi, quien, sin lugar a duda, es el hombre más notable que jamás he tenido la fortuna de conocer. La obra de Phelps sería finalmente publicada en Estados Unidos y tuvo un gran éxito. Una de las muchas reseñas que se publicaron recomendando el libro señalaba que Abdul Baha vive alegremente entre los pobres y con la dulzura y santidad de su vida cotidiana convierte a los enemigos en amigos. Desde su confinamiento en Acá, Abdul Baha instruyó a los bahá'ís persas para organizar proyectos de desarrollo al servicio de sus conciudadanos. Este proceso, que se había iniciado en vida de Bahá'u'lláh, se aceleró enormemente en los años previos a la Primera Guerra Mundial. En todo ese tiempo y bajo su constante guía, apoyo y aliento,
se establecieron en todo el país multitud de escuelas que impartían una educación moderna. Por aquel entonces, los niños que tenían acceso a algún tipo de educación eran muy pocos. La mayoría de ellos estudiaban los tradicionales maktabas, que no eran otra cosa que clases en la casa de algún sacerdote, en la que se mezclaba a niños de diferentes edades en una misma sala, cuya enseñanza consistía fundamentalmente en la repetitiva lectura del Corán y otras obras, y cuyo método pedagógico se limitaba a la vara con la que el profesor azotaba a sus pupilos. Las familias más acomodadas podían enviar a sus hijos a las escuelas fundadas por los misioneros. En ellas era posible recibir formación en una variedad de materias y las clases estaban regladas por edades. Las escuelas bahá'ís, que se iban abriendo ciudad tras ciudad, estaban abiertas a todos. En ellas se admitía niños de cualquier comunidad religiosa y no se establecía ningún tipo de distinción entre los alumnos por su condición social o por cualquier otra circunstancia. La formación incluía todo tipo de asignaturas, que iban desde las ciencias hasta la gramática y las lenguas extranjeras. En alguna escuela incluso se enseñaba el idioma esperanto. Además de impartir materias convencionales, los alumnos recibían clases de educación moral, ya fuera en forma de asignaturas específicas o de forma transversal. Siendo así, los alumnos tenían la oportunidad de aprender conceptos básicos como la igualdad y unicidad del género humano o la igualdad de los sexos. Puesto que no eran escuelas públicas, se cobraba de los alumnos una pequeña cuota para cubrir los gastos, pero para los alumnos de las clases más desfavorecidas el acceso era gratuito. Muchas de las escuelas que establecieron los bahá'ís iraníes en aquellos años eran para niñas, algo que era totalmente inaudito en el país. De hecho, en algunas ciudades, las escuelas femeninas bahá'ís fueron las primeras jamás establecidas. Las materias que ellas recibían eran las mismas que sus compañeros varones. De esta manera, en poco tiempo, surgieron en un país donde la mujer nunca había sido escolarizada varias generaciones de mujeres que no solo sabían leer y escribir, sino que eran además competentes en las ciencias y las artes. En más de una ocasión, las alumnas más aventajadas se convertían en maestras de otras escuelas, constituyéndose así en referentes de un nuevo modelo de mujer capaz de realizar las mismas labores que los hombres, de participar en la vida pública y de contribuir al progreso de su país. Junto a las escuelas, los bahá'ís establecieron, también por consejo de Abdul-Bahá, hospicios, hospitales y otros equipamientos asistenciales. En algunas ciudades se abrieron incluso baños públicos, donde se empleaban duchas con agua corriente en lugar de los insalubres baños tradicionales. Estos equipamientos supusieron toda una revolución social y contribuyeron enormemente a hacer avanzar el país. Se llevaron a cabo gracias al sacrificio personal de muchos bahá'ís que, pese a los prejuicios y la falta de libertad, trabajaron en poner en práctica las enseñanzas de Bahá'u'lláh tenazmente y con plena confianza en la guía de Abdul-Bahá.